Saludos, soy Mauricio Flores y en este video vamos a ver cómo no caer en el error de analizar mal la caducidad y la prescripción por un error que hay en el CIMIT. Bueno, vamos a ver una cosa. Primero vamos a abrir el CIMIT y nos va a aparecer algo como esto más o menos. Entonces esto es un ejemplo que está acá en Paint. Este no es el CIMIT, este es Paint, pero lo voy a utilizar como ejemplo de una persona, digamos, que tiene un comparendo del año 2014. Comparendo del año 2014. Entonces vamos a analizar el tema de la caducidad y la prescripción. ¿Qué es la tal caducidad de los 6 meses de la que tanto se habla pero que poco se entiende? La caducidad de los 6 meses consiste en que esta fecha de resolución, no confundirla con la fecha de comparendo, que la fecha de resolución, esta que está acá, no se pase de los 6 meses con respecto a esta fecha de comparendo. Esa es la caducidad, ¿cierto? Que la fecha de resolución no se pase de los 6 meses con respecto a la fecha de comparendo. Entonces, si por ejemplo el comparendo es del 7 de agosto del 2014, tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tenemos hasta febrero del 2015 para que el tránsito haga la resolución. Vemos que acá la hizo en diciembre, o sea, 4 meses después, entonces está dentro de los 6 meses. Por lo tanto, no aplica la caducidad. Esa es la caducidad de los 6 meses. Ahora miremos la prescripción de los 3 años. ¿Qué es la tal prescripción de los 3 años? Miramos el estado, donde dice estado en el CIMIT del comparendo, y vemos si dice pendiente de pago o si dice cobro coactivo, ¿cierto? Entonces, la prescripción de los 3 años es que, contando desde la fecha de comparendo, que en el estado no diga cobro coactivo. Es eso. O sea, que si el comparendo tiene más de 3 años, ¿cierto? Con respecto a esta fecha de comparendo, más de 3 años con esta fecha de comparendo, y no está en cobro coactivo, sino que dice pendiente de pago, entonces prescribió, según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Entonces acá tenemos que son 3 años, y acá tenemos que son lo de los 6 meses. Pongámoslo acá para que recordemos. Esto de los 6 meses es artículo 161 del Código Nacional de Tránsito. Y esta prescripción de los 3 años está en el artículo 129, 3 años, está en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, ¿cierto? Esa es la caducidad, esta es la caducidad y esta es la prescripción de los 3 años. Pero vamos a ver cuál es el tal error del CIMIT, ¿cierto? Porque tenemos que entonces hay también una prescripción cuando el comparendo está en cobro coactivo. Entonces, estamos en el año 7, bueno, estamos en el 7 de agosto del 2014. Y ya digamos hoy es 5 de septiembre de 2017. O sea que en agosto de 2017 este comparendo prescribió, pues según este ejemplo, porque no está en cobro coactivo acá. Pero supongamos que sí le hicieron cobro coactivo. Entonces supongamos que, ahora vamos a ver el otro escenario, que el comparendo es del 7 de agosto del 2014 y que sí está en cobro coactivo ya. Entonces ya cuando le hacen cobro coactivo a este comparendo, ya no prescribe a los 3 años. Sino que ya el cobro coactivo prescribe, pero a partir de la fecha del cobro coactivo o mandamiento de pago, que es lo mismo. ¿Cuál es el tema acá? Que entonces normalmente se supone que uno en el CIMIT hace clic con una manito y uno hace clic acá donde dice cobro coactivo. Eso aparece en azul en el CIMIT. Entonces uno hace clic en cobro coactivo y entonces se abre una fecha. Se abre una fecha en el CIMIT y aparece una fecha de cobro coactivo que se supone, digamos que fuera esta. Y se supone que debe ser posterior a esta. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que hacen el comparendo el 7 de agosto del 2014. Y lo ideal que sería que dentro de los primeros 6 meses, como ocurre acá, o a los 4 meses, o a los 3, o a los 2, o al 1, pero que no se pase de los 6 meses, le hagan la resolución sancionatoria. Y después de que le hagan la resolución sancionatoria, ahí sí, por ahí al año o a los 6 meses luego de la resolución sancionatoria, ahí sí pueden hacer el cobro coactivo. O sea, no pueden hacer primero el cobro coactivo y luego la resolución. Eso no se puede, eso no pasa. Sino que primero se supone que la resolución
y luego el cobro coactivo, ¿cierto? Entonces, tenemos que si el comparendo es del 7 de agosto, la resolución es del 20 de diciembre de 2014, entonces ya el cobro coactivo tendrá que ser posterior al 20 de diciembre de 2014, entonces ya deberá ser por allá del año 2015, 2016 ese cobro coactivo. Pero sucede algo muy extraño en el CIMIT, que a veces la gente, no siempre, pero a veces la gente se mete al CIMIT y ve algo muy extraño como lo siguiente. Primero, y por eso es que me han dicho que pues, hay una confusión en algunos de los videos que yo muestro porque no se cumple, y es por un error que hay en el CIMIT. Entonces la gente se mete al CIMIT y ve una fecha de comparendo del 2014, y fíjense bien, la fecha de resolución les aparece ya es que 2 años después. Eso pasa mucho a veces en el Atlántico, en Puerto Colombia, en ciudades así. Entonces, aparece que la fecha de comparendo es del 2014, la fecha de resolución es del 2016, o sea, 2 años después, y abren la fecha del cobro coactivo y les aparece que esta fecha se supone la hicieron supuestamente antes de la fecha de resolución. Eso es completamente ilógico, o sea, no pueden hacer primero el cobro coactivo y después decir que hicieron la resolución. Entonces estoy investigando bastante para saber por qué pasaba esto. ¿Por qué? Porque se puede inducir a error, porque entonces se supone que uno cuenta 5 años, aunque en realidad por ley son 3 años que uno debería contar luego del cobro coactivo, pero eso ya lo he explicado en otro video, porque realmente a veces es mejor contar 5 años. Entonces se supone que uno cuenta 5 años luego de la fecha de cobro coactivo para, digamos, hablar de la prescripción del cobro coactivo. Entonces uno diría, bueno, si cuento 5 años luego del 2014, entonces eso prescribiría, digamos, en el año 2019. Pero resulta que el error que hay en el CIMIT es el siguiente. Primero que todo, que estas fechas están completamente trocadas. O sea, que realmente la fecha de resolución en este caso es 20 de diciembre de 2014 y que la fecha de cobro coactivo es 6 de julio de 2016. Entonces es a partir de acá realmente que se contarían los 5 años para la prescripción del cobro coactivo. Y también por otra cosa muy importante analizar esto, porque entonces cuando eso pasa, ya miraríamos que la fecha de resolución se supone que se pasó de los 6 meses con respecto a la fecha de comparendo. Entonces según eso habría caducado por lo de los 6 meses, porque se pasó 6 meses luego de la fecha de comparendo, entonces se supone que eso caducó. Pero resulta que no. Resulta que realmente la fecha de resolución en este caso sería el 20 de diciembre de 2014, entonces estaría dentro de los 6 meses. Entonces eso ha inducido error a mucha gente a mandar derechos de petición por caducidad de 6 meses, pensando que es que el tránsito se pasó de los 6 meses de la fecha de resolución, y han mandado también solicitudes de prescripción de cobro coactivo mediante derecho de petición, pensando que esta es la fecha de cobro coactivo y la fecha a partir de la cual se cuentan los 5 años. No, cuando aparezca este error, o sea que supuestamente la fecha de resolución se pasa más de 6 meses, pero resulta que la fecha de cobro coactivo está dentro de los 6 meses, es porque hay un error en el CIMIT. No he podido saber por qué, si es error del guarda digamos, el organismo de tránsito. Entonces en esos casos sabemos que entonces la fecha de cobro coactivo sería esta. La ventaja de eso, ¿cuál es? Que en ese caso podemos saber realmente cuál es la fecha del mandamiento de pago o cobro coactivo, que sería esta realmente, que esta no sería la resolución sino la fecha del mandamiento de pago o cobro coactivo. Pero ya cuando aparece normal, o sea cuando digamos la fecha de resolución está entre los 6 meses y aquí no dice pendiente de pago sino cobro coactivo, en este caso a veces ocurre otra cosa, y es que esta fecha de cobro coactivo supuestamente es que la misma fecha de resolución. Cuando eso pasa realmente hay otro error en el CIMIT, y es que la fecha de cobro coactivo tampoco es la fecha de cobro coactivo. O sea, la fecha de resolución estaría correcta porque está dentro de los 6 meses, pero la fecha de cobro coactivo no puede ser la misma fecha de resolución, sino que es un error en el CIMIT y la fecha de cobro coactivo no está por ninguna parte. Entonces es en esos casos que ya el mandamiento de pago o la fecha de cobro coactivo toca pedirlo directamente en el organismo de tránsito, ya sea yendo allá o por medio de derecho de petición. Bueno, entonces espero que este video les haya gustado, les haya servido. Esta información no la van a encontrar en ninguna parte, entonces por eso les suplico, les ruego
me les arrodillo, no mentiras. Suscríbanse a este canal, denle me gusta, compártalo en sus redes sociales con sus amigos y ya saben, me pueden llamar a los teléfonos que aparezcan en pantalla y eso es todo, nos vemos hasta la próxima, chao.